Hola, mi nombre es Miguel González, soy docente de Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. Los contenidos que vamos a ver en este video son los textos Las transiciones a la democracia en Argentina, 1973 y 1983 de Nicolás Simone, y el capítulo 8 del texto de Luis Alberto Romero, El impulso y su freno, 1983-1989. Vamos a arrancar con el texto de Nicolás Simone, que como les dije se llama Transiciones a la democracia argentina 1973-1983. El recorrido que les planteo es, en un primer momento, hacer una historización acerca de este concepto. Segundo, trabajar, ¿no?, las definiciones, los principales actores políticos involucrados. Y por último, analizar el caso argentino específicamente. Las preguntas centrales de las cuales parte Nicolás Simone son: ¿qué sucede cuando se retira un régimen no democrático y da lugar a un régimen democrático? Y la segunda pregunta que va a vertebrar todo este video es: ¿qué aportes pueden establecerse desde las ciencias sociales? Vamos a empezar con estas definiciones conceptuales acerca de qué es la transición. Ahí vamos a ver una cita de O'Donnell que dice que entendemos por transición al intervalo que se extiende entre un régimen político y otro. Las transiciones a la democracia están delimitadas por la disolución del régimen autoritario y por el establecimiento de alguna forma de democracia. Ahí vemos esta noción de intervalo, sabemos que es una pausa que se genera, ¿no?, un periodo de tiempo entre un régimen que se retira, en este caso un régimen autoritario, y da lugar a un régimen justamente contrario, que es un régimen democrático. Vamos a ver también las etapas de una transición a la democracia. En un primer momento, una dictadura, donde están las restricciones políticas y la represión, y después vamos a ver cómo esta transición a la democracia la podemos analizar en un sentido amplio o en un sentido más estricto. En un sentido más estricto es este primer momento donde se da una cierta liberalización o apertura política y negociaciones hasta las elecciones, y en un segundo momento donde ya este sistema democrático se encuentra consolidado y donde hay elecciones libres, democráticas y seguras. En este momento surgen nuevos desafíos y hay dudas sobre el éxito o fracaso que hay que afrontar. Tenemos que mencionar ahora un poco la historización acerca del concepto de las transiciones a la democracia. Podemos mencionar que surgen en un contexto en América Latina en la década del 80 con un doble objetivo, ¿no? En un primer momento, que los cientistas sociales produzcan producción científica para poder conocer qué procesos es lo que estaban aconteciendo, de los cuales ellos mismos eran testigos, y después también mejorar un poco la calidad de esta democracia. Nicolás Simone va a destacar 5 actores que son los principales involucrados, 5 actores políticos dentro de esta transición. El primero de ellos es la élite política. Cuando hablamos de élite política nos hacemos referencia a la dirigencia política, a estos grupos políticos que realizan acuerdos, se reúnen y establecen pequeños consensos para establecer cómo va a ser este traspaso, este periodo de transición hacia este régimen democrático. El segundo actor social va a ser la sociedad civil. Ahí podemos mencionar a los sindicatos, los organismos de derechos humanos, las asociaciones estudiantiles, que a través de movilizaciones pretenden o logran también instaurar en la agenda pública los temas relacionados necesarios para poder trascender este periodo, este régimen autoritario hacia uno democrático. Un tercer actor social van a ser los sectores blandos y duros de la dictadura. Los sectores blandos son aquellos que inicialmente apoyaron a la dictadura, pero prefieren una salida democrática, justamente en muchos casos para evitar investigaciones futuras sobre su accionar dentro de este periodo. Y los sectores duros son aquellos que se mantienen afines a este régimen que apoyaron desde un primer momento. Un cuarto grupo de poder son los nostálgicos del régimen autoritario, que lo que buscan es restablecer este régimen e incluso llegan a realizar conspiraciones ya dentro de la democracia. Un ejemplo de esto son los levantamientos carapintadas como los de Aldo Rico, por mencionar algunos. Y un tercer actor político son los actores internacionales, que ejercen presión desde fuera de las fronteras del país y presionan a través de organizaciones internacionales como la Internacional Socialista, la Democracia Cristiana, o organismos supranacionales como la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perteneciente a la OEA. Las dos transiciones que se dan a la democracia en Argentina vamos a trabajar con dos, la de 1973 y 1983. Si bien en Argentina hubieron 5 golpes de Estado, 1930, 1943, 55, 66 y 76, y podemos sumar la interrupción al golpe institucional de 1962, las 3 primeras fueron breves y muy rápidamente se ensayaron rápidas transiciones a la democracia.
con ciertas elecciones, ¿no? Vamos a ver, bueno, específicamente en la llamada década infame, elecciones fraudulentas o esta opción por el fraude patriótico, pero nos vamos a centrar en las dictaduras del 66 y del 76 porque son las que se extendieron más en el tiempo y porque fueron más represivas y derivaron en las transiciones, que son las que vamos a analizar a continuación. Para el caso de 1973 tenemos que tener en cuenta que luego de la dictadura instaurada en el 66 con Onganía, después lo sucedió Livingston, finalmente Lanusse es designado como el encargado para llevar a cabo esta transición, establecer las reglas de juego, sabiendo, ¿no?, que el peronismo estaba proscripto desde el año 55. ¿No? Finalmente se realizan las elecciones en el año 73, Cámpora es electo presidente con más del 50% de los votos. En septiembre del 73, Perón es electo presidente luego de la renuncia de Cámpora y de Lastiri. Esto también va acompañado del fallecimiento de Perón en el año 74. Lo que hace es que aumente este clima de radicalización política, ¿no?, del accionar de las agrupaciones armadas, y esta crisis política también es acompañada de una crisis económica, lo que conlleva en la intervención militar del 24 de marzo de 1976, que da lugar a la más sangrienta dictadura que tuvimos en nuestro país, que es la dictadura del 76. Por eso Simone va a hablar de este tipo de transición como una transición fallida, ¿no?, porque pasábamos de un régimen autoritario de la dictadura de Onganía, ¿no?, para intentar establecer con Lanusse las bases para un sistema democrático, pero finalmente deviene nuevamente en otro régimen mucho más autoritario, que es la dictadura del 76. La segunda transición que analiza Simone es la de 1983. En este caso nos tenemos que pensar en el contexto histórico de esta dictadura iniciada en el 76, en el 82 con la guerra de Malvinas, que esta es la transición en el sentido estricto, ¿no?, ya un gobierno militar debilitado, ¿no?, con las quejas sobre las violaciones de los derechos humanos en el ámbito también internacional. En el 83 se realizan, acompañado, ¿no?, también de una crisis económica, en el 83 se realizan las elecciones donde gana Raúl Alfonsín, y es a través de las políticas que instaura Alfonsín que en el 84, ¿no?, se presenta la CONADEP, creada un año antes. En 1985 se realiza el juicio a las juntas militares. Este juicio a las juntas militares también generó ciertas tensiones durante el gobierno del presidente radical. Fue así que esta tensión militar se vio acompañada de ciertas medidas que se tuvieron que tomar, como las leyes de punto de vida y obediencia de punto final, y obediencia de vida, y también ciertos levantamientos cara pintadas, ¿no?, levantamientos militares y civiles que se extendieron desde 1988, 1989 y también en 1990, ya en la presidencia de Menem, donde finalmente se logran los indultos. Es ahí con estos indultos otorgados por el presidente Menem que se da el fin de la transición en un sentido amplio. Ahí es que volvemos ahora a ver en pantalla estas etapas de la transición a la democracia para entender un poco más cómo es que se fue dando este proceso, ¿no? En esta primera etapa de dictadura, donde una restricción política y represión, ¿no?, donde no hay libertades garantizadas, donde no se respetan los derechos constitucionales. Después una transición en un sentido más estricto o liberalización, donde las élites empiezan a jugar un rol importante, al igual que los partidos políticos, para ver cómo se dan estas reglas de juego de apertura política y las negociaciones para ver cómo son las elecciones, hasta finalmente lograr la consolidación de la democracia o esta transición a la democracia en un sentido más amplio. Es decir, que una vez instalado el régimen democrático, surgen nuevos desafíos, hay nuevas dudas sobre el éxito, pero ya podemos decir que el sistema democrático está consolidado. Para acompañar este texto vamos a continuar ahora sobre el gobierno de la transición, sobre el trabajo de Romero, ¿no?, el capítulo 8, el impulso y su freno, que analiza 1983-1989. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, lo que veníamos diciendo recién, ¿no? Alfonsín asume el 10 de diciembre de 1983, iniciando lo que conocemos como la restauración democrática, ¿no? Esta transición en un sentido estricto inicia ahí, pero vamos a ver que la transición no es un punto de llegada, sino que es un proceso, ¿no? Ahí tenemos una frase, una cita de Romero, que dice: el poder que administraba el presidente Alfonsín era a la vez grande y a la vez escaso.
Decimos que era grande principalmente por la cantidad de votos que obtuvo Alfonsín, más del 50%, comparándolos con las elecciones de Hipólito Yrigoyen y de Juan Domingo Perón, pero y a su vez con lo que representaban estas elecciones, lo que representaba la democracia en el discurso de Alfonsín, ¿no? Con esta idea de reinstaurar la legalidad, el Estado de Derecho, considerar que con la democracia, la necesidad de democratizar las instituciones sociales, políticas, culturales, ahí el rol de la cultura va a ser muy importante, pero a su vez es escaso por las tensiones que se van a generar dentro del gobierno del propio Alfonsín, ¿no? Con tensiones con las corporaciones militares, con las corporaciones sindicales, con la iglesia, con los empresarios, y a su vez, si bien Alfonsín tenía una mayoría en la Cámara de Diputados, no así en la Cámara de Senadores. Dentro de estas tensiones que mencionábamos, son muy importantes las de las corporaciones militares. Pensemos que veníamos, ¿por qué se dan estas tensiones? No por las políticas del gobierno en relación a los derechos humanos. Recordemos que Alfonsín había sido un acérrimo defensor de los derechos humanos durante la época de la dictadura militar. Entonces todo esto implicó una revisión de lo acontecido durante la última dictadura militar, de lo que habían realizado los militares, ¿no? de la tortura, secuestro, desaparición de personas y demás. Los levantamientos cara pintada mostraron esta resistencia militar a ser juzgados por las leyes civiles, a ser juzgados por un contexto de un gobierno democrático que apelaba a que la democracia se instaure en toda la sociedad argentina y no solo que sea un mero discurso, sino que sea también una forma de vida, con prácticas, con representaciones, con discursos que los avalen. Como mencionábamos anteriormente, también estas tensiones se vieron... se hicieron eco en las sanciones de las leyes de punto final en el año 1986 y obediencia debida en 1987 para finalmente intentar cerrar los juicios y dejar de ser juzgados por esta justicia civil. Otra de las tensiones que debemos mencionar son las tensiones con las corporaciones sindicales, ¿no? Los sindicatos habían sido sus políticas habían sido bastante diezmadas durante la dictadura militar y el rechazo también de los sindicatos por el intento de Alfonsín de democratizar los sindicatos y de crear nuevos mecanismos de representación laboral, ¿no? Teníamos ahí la ley Mucci que representaba esto, como democratizar un poco más los sindicatos y también ante la crisis económica que en un primer momento no había hecho tanto eco, pero que empezó a tomar cada vez más fuerza durante el gobierno de Alfonsín, la CGT convocó numerosos paros generales, más de 13 paros entre los años 84 y 1989. Otra tensión también muy importante que hay que tener en cuenta es la tensión con la Iglesia Católica, ¿no? Por las iniciativas de reformas sociales y culturales y en especial por la sanción de la Ley de Divorcio de 1987 y por el Congreso Pedagógico, ya que la Iglesia veía que venía perdiendo un espacio de poder, ¿no? Un espacio de poder en cuanto a lo que es a la educación, ¿no? A la educación privada y ante el avance de un discurso laico del presidente Alfonsín. También debemos mencionar dentro de este gobierno, este impulso y su freno, ¿no? Como así dice Romero, el Plan Austral de 1985, lo que provoca también esta crisis del Estado y cómo esto va diluyendo este poder civilizador de la democracia, que con esta democracia se suponía que se iban a justificar o se iban a poder salvar todos los problemas que teníamos en la sociedad argentina, ¿no? Respecto del Plan Austral, que es este plan de estabilización económica, ¿no? Que es lo que pretendía, dice una cita de Romero, dice, su objetivo era superar la coyuntura adversa y estabilizar la economía en el corto plazo a través de un fuerte shock. Se congelaron los precios, los salarios y las tarifas de los servicios públicos y se suprimió la emisión monetaria. Si bien en un primer momento se logró bastante acuerdo sobre este plan, finalmente no se logró estabilizar y fue así que años posteriores se terminó nuevamente en un plan en una hiperinflación. Este plan austral justamente también se denominó así por el cambio de la moneda, ¿no? El peso argentino, por la utilización de una nueva moneda que es el austral. Este fin de la ilusión está marcado, ¿no? Por este intento, esta ilusión
y como llama Romero, democrática, de creer que con la democracia se iban a poder subsanar todas las problemáticas sociales del país, pero estuvieron acompañadas de las tensiones, como dijimos, militares, de las tensiones sindicales, de las tensiones también con la iglesia, de las tensiones también con los sectores empresariales. En 1989 también implicó el colapso económico y social, ¿no? La hiperinflación, los saqueos, y esto provocó también el adelantamiento de la entrega de poder, que hizo que asuma Carlos Menem en julio de 1989, marcando el fin de este ciclo alfonsinista. Romero habla de este fin de la ilusión, el fin de un proyecto ético y participativo que fue desbordado por la realidad, y eso también quedó instalada la tensión entre los valores democráticos y las lógicas de poder tradicional que aún incluso subsisten hasta el día de hoy. Recuerden que todo esto lo pueden encontrar, pueden profundizar estas lecturas, ¿no? En los materiales que están en la cátedra, que tenemos las guías de lectura que van a poder ayudar a acompañar los textos, a tener en cuenta para el parcial estas cuestiones, ¿no? De las tensiones con los militares, con los sindicatos, con la iglesia, el rol que tiene Alfonsín dentro de su gobierno, que logra rodearse también de intelectuales, un poco de intelectualizar la política. Bueno, todo esto puede ser profundizado a través de los textos. Muchas gracias.